¿Por qué te sacó? No sé, pero tengo que poner la clave y todo eso. Hoy no. Hoy no estamos para la clave todavía. no estoy para estar metiendo Claves. claves. Muy buenos días, gente. No, vas bien, muy bien. No, yo te voy a ayudar. Buenos días, youtuberos, y a todos, cada uno de ustedes. Muy buenos días, tiktokeros. Gracias por estar aquí. Estamos haciendo tacos de canasta. Y para los youtuberos que recién van entrando, pues estábamos hablando de las nachas. ¿Cuáles nachas? ¿Cuáles nachas? Dicen los hombres. Eso me gusta. ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Esas nachas, de esas nachas. ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Te las peino, te las dejo bien peinadas, te las dejo intactas como están. Voy a agarrar una de No sé si dice así, ¿no? ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Ayer estábamos platicando ahí, Adriana, Ceci y yo Bueno, en mi familia hay dos familiares longevos, se les llama longevos, pero uno más que otro. Mi papá, que tiene 80 años, 82 creo. Y mi tío Salomón, que tiene 92, se le lleva con 10 años. O sea que cuando mi tío Salomón tenía 10 años, mi papá iba naciendo, tú. ¡Wow! No manches. Ya están aquellas, Adrián. Pásamela. Todas. Y ponle. Vas bien, no te preocupes. Si algo no puedes, te ayudo. Cuando veo que estés muy ahí, que tengas dos o tres de estas, ¿cómo se llaman? De estas, te ayudo. Y ¿qué estaba diciendo, Adrián? Que Salomón, digo, si tienes 92 y tu papá no... Ah, sí, 82. Y entonces, pues estaba yo pensando, cuando era yo chaval, que tenía yo mis 20 años, o 18, 17, pues yo me iba yo allá, andaba yo en las cosechas de la siembra, allá en la cebada, cosechando maíz, cosechando frijol, principalmente maíz. Se juntaban todos ellos, eran jóvenes. Ay, Dios mío, Dios me guarde de morir tan joven. Bueno, y se juntaban para sembrar, para sembrar y para cosechar. Contaban anécdotas los viejitos. ¿Ya está frijol? Ah, ya te voy a hacer. Ay, ¿está caliente? Sí, de este lado. Ay, perdón, ya me estaba yo cayendo. Y entonces, como familia siempre te dice entonces, y entonces cámbiale. Ok, le voy a cambiar. Los viejitos, en esos tiempos, Adriana hasta le va aquí a interesar la historia, pues Adriana todavía no era espermatozoides en esos tiempos. No, todavía no, ni por dónde, ni siquiera estaba en los planos. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 58. No sé. Ya estoy re viejito. Y entonces, se juntaban los tíos y los primos, por ejemplo, mi papá, el papá de Adriana, mi tío Nicho, mi tío Sebastián, Salomón, Martín Canales, señores grandes, bueno, señores que andaban en sus 30, en sus 40, en sus 28. Se iban a cosechar todos ahí y todos contaban sus anécdotas y chismorreaban ahí mientras estaba uno cosechando el maíz, iban ahí. Yo era un chavalo que pues no entraba yo en las pláticas, pero bien que paraba yo oreja nomás, ¿verdad? No. A veces decían groserías,
albures, no entiende el chamaco. No entiende el chamaco. ¿Cómo, hijos, no? Si ya andaba yo en mi pubertad, que no voy a entender. No entiende el chamaco. Síganle con sus groserías, no entiende. No sabe el muchacho qué es una vagina o qué es eso. No, ustedes síganle. Échale. Y mi papá nomás me divisaba y decía, de veras no entenderá mi hijo eso. ¿Cómo no voy a entender, muchacho? Desde los 10 años ya uno sabe tantas mensadas. ¿Verdad, Adriana? Ya desde chamaquito y principalmente los cachondillos, no, esos son más vivos que nada. Y y se ponían a platicar, ahí iban sus anécdotas, sus vidas, comían, siempre platicando mientras estaban cosechando el maíz. Pero llega un momento, muchachos, que se empiezan a morir. ¡Wow! ¿Cómo tiene uno que ser resistente para...? ¿Cómo? ¿Buena noticia vivir muchos años o mala noticia vivir muchos años? ¿Tú qué piensas, Adrián? ¿Es buena noticia o mala noticia? Ya está, ¿no? Pues depende cómo tengas la vida. Ay, no manches. Pues yo digo que no sé, ¿verdad? Pero buena noticia vivir muchos años, pero... Por ejemplo, estaba yo pensando en mis papás y mi tío Salomón, ¿va? Y se mueren, se empieza a morir, que se murió Julano, que se murió Mengano. Y otra vez se van muriendo todos, uno tras otro. Se cuentan... El primero que se murió fue mi papá. Y de ahí se Sí, fueron ¿verdad? muriendo todos. Sí, se murió mi tío en un accidente. Después, mi otro... ya después fueron perdiendo las cuentas. Pero yo me doy cuenta que cuando se están muriendo tus familiares es cuando más se unen. Hay que unirse toda la vida, muchachos. Hay que ser unidos toda la vida, no cuando ya se te murió uno, ya se te murió otro y dices, ay, ya nomás me quedan 3, voy a unirme a ellos. O ya nomás me quedan 2 horas y voy a quererlos y amarlos. ¿Le va a poner veganos a Filen? Súbele un poquitito al... ¿Cuántos son 35 de Filen? Ya valió madre. Ah, no, de estos. Ah, 35. Ajá. Ah, pues voy a hacer 70. ¿De cuántos son De Filen 35. de frijol también? Sí. Entonces voy a hacer llegar aquí a 70, mira. Ajá, para que sean 35. Sí, ya pásamelo. ¿Sabes qué? Si se pone lenta la lumbre, Así nomás le subes un poquito. Pero vamos bien ahorita. Ya nomás te echo... No, pues esto los voy a echar en otra. Nomás ahorita ahí ya son los 35, ¿verdad? No, me faltan 5. Okay, ya. Ponle... Si ves que está lenta, ahí nomás le echo 4, Adriana, porque los otros ni se calientan bien. Se le sube un poquito a la estufa, pero no le subas muchote para que no se quemen. Ahorita pues, ahí nomás devísale y que suba tantito la flama y ya ándale así. Y ya así ya está bien. Y así yo mis papás, siempre han sido bien unidos, mi familia, mis papás, todos mis tíos eran bien unidos. Ellos siempre, eso es bien bonito, ellos siempre se unían. En la casa del abuelo siempre había fiesta. El abuelo nunca estaba solo, hijo, siempre había alguien ahí. Tú pasabas, siempre había alguien en su casa, el hijo, la hija, el nieto, la nieta. Los abuelos nunca estuvieron solos, hijo. Yo creo que mi abuelo hizo buen trabajo porque eran bien, Yo el único recuerdo que tengo de mi abuelo es que me cargó y me bailaba una canción del Lilingo, Lilingo. Sí, todavía lo alcanzaste a Tenía saber, 10 ¿no? añitos. No, si te acuerdas. Me sentó en sus piernas y me hacía caricias. No recuerdo qué me decía, solo recuerdo la canción. Yo recuerdo el terremotazo que me dio. Lilingo, Lilingo. Así te dio un terremotazo. No fue él, fue mi papá. Pero él se burlaba, ¿eh? Está parando porque el internet no para. Ay, Diositos. Y entonces el abuelo que me aventaba terremotos, el abuelo, y yo me escondía y salía yo y me carcajeaba yo. Ja, 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 no me pegaste, abuelito. Ja, 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 y no me pegaste, abuelo. No me pegaste, abuelo. Ja, ja. Y pues el abuelo tiene experiencia de haber dicho ahorita que salga a burlarse. En ese momento lo agarro. Saco la cabeza y májatelas en una oreja.
Salgo del escondite y le digo, pinche abuelo, me pegaste re feo. Le dije esa grosería. ¿Sí le dijiste así? Sí. Cuando te digo que cuando me pega y me da dolor, soy re grosero. Pinche abuelo, me pegaste en la oreja. Que pues me dio en la pura oreja, no me escuchaba. ¡Ting! ¿Qué te dijo mi abuela? No, pues se reía, no se enojaba porque le dijera yo pinche. No, ponía al nivel de nosotros. No, y luego el ¿Está así o no? no van las que estén buenas. Ajá. Y luego el don Asiano, mi primo, le hacía travesuras. Él hacía más travesuras que yo. Cuando se dormía debajo de un arbolito, iba, le sacaba el tilín y se lo dejaba de afuera. El abuelito despertaba, se encontraba el tilín de afuera y decía, chinga, ¿en qué momento se me salió? Nomás revisaba para todos lados y se metía su tilín. Qué bárbaro. Y nosotros por allá riéndonos. Ay, el abuelo. Y pues ya pasaron esas historias, ahora nuestros señores hoy grandes. Ya nomás quedan dos. Ya hablaba yo de que contaban sus anécdotas en esos tiempos, pero ahora uno. Mi tío Salomón se viene a los Estados Unidos. Tiene 92 años. Ya está ciudadano. Yo pensé que mi tío Salomón se iba a morir joven. No, mi tío Salomón de joven era bien pedo, hijo. Borracho el viejo. Daba unos madrazotes. Recuerdo que una vez se fue de a narizas, se rompió todo el hocico. Yo dije, no, mi tío Salomón va a vivir pocos años. Mírenlo nada más. Resulta que sigue vivito y coleando. Por eso hay que darle gracias a la vida, muchachos. No hay que ser tan serios con la vida. Hay que vivirla, pero no tan seriamente. ¿Para qué vivimos tantos años tan serios y teniéndole miedo a que irnos al infierno? No te vas al infierno. Ya si te vas al infierno, pues allá no, allá se ven. Pero sí, mi abuelito, mi tío todavía tiene 92 años, todavía está re fuerte. No se le ve su edad. Ni se le nota, se le ven como 80. Hijo. Él convivió con mi papá, pero pues ya con quién platican sus anécdotas, te contarán sus historias si tú las platicas. Cierra, ¿verdad? Cuando un viejito te platique sus anécdotas y sus historias y se desahogue contigo, escúchalo. Recuerda que ya se fueron sus amigos con los cuales él platicaba sus historias, sus anécdotas, donde se reían juntos, ya todos se fueron, se quedó solo el abuelo. Y si te vuelve a repetir la historia, tú síguele escuchando. Es su forma de vivir el pasado. No lo digas, ay, cómo es bien latoso ese viejo, todo el tiempo repite lo mismo. No, muchachos, no. Hay que escucharlos, tener la paciencia. Tienen mucha sabiduría los señores. Siempre hay que escucharlos. Si tú eres más, te gana con 10 años, pues ya tiene 10 años más que tú. Escúchale sus vivencias, porque él ya recorrió 10, recorrió 20, 30, un abuelo. Mi papá, que tiene 82, pues ya recorrió 25 años más que yo. En 20 años pasan muchas, pero muchas cosas, hijo. Y pues ahora, pues cuando ya no tienen con quién platicar, pues platican con los nietos, los hijos, sus anécdotas del pasado. Ya mi papá pues está bien, está grande, ya no tiene con quién platicar sus anécdotas del pasado, ya mi tío Salomón anda por acá, ni sé si cuando se junten, yo creo que sí. No es solo el único, ¿verdad? Está mi tía Gruelia, mi tía Gruelia igual ya tiene sus 90 años, ¿no? Mi tía Macaria no más queda niña, ¿no? Sí, pero mi tía Macaria no es tan grande como ellos, mi tía Gruelia anda en sus 90 también. Sí, ahora ya está grande. Anda en sus 90 años. Y pues allí andan los viejitos. Esta no, ¿verdad?
No, esa no. Yo creo que hasta la regué con esa y lo voy a dejar. A ver. ¿No te dice nada cuando están así medios quemaditos los tacos? No. No, yo cuando lo sirvo no estoy tan segura. Los... oh, Pero como se le pone la verdura, sí. No saben mal, ¿verdad? Nomás que saben más doraditos. saben más doraditos. Así es que no maltrates a los viejitos, escúchalos. Tú eres lo único que tiene para platicar sus anécdotas. Ya los demás se fueron. Ya se fueron. Admíralo. Luego dicen, ay, ese viejo, ay, cuánto que habla, de veras. Cómo enfada con sus historias. No, mi abuelito nos platicaba historias de la revolución. Nos platicaba la historia de los federales. Por aquí pasaban los federales, dice mi abuelito. Y Aquí eso cruzaban. mi abuelo tiene 35 años que murió y murió de 80 y qué. Como de 87, por ahí así. 87. 85, no recuerdo, pero pasó de los 80. Ajá, de los 80. Y platicaba sus historias de los federales, los carrancistas. Es escuchar historia directa, no la que cuentan en la escuela. Mi abuelo no ya no viviera, imagínate si siento. ¿Ah? No ya no viviera. No, pues ¿cuántos años tendría mi abuelo si viviera? No, Como 120, ¿no? Ya, ya estuviera re viejito. ese yo no lo conocí. Tuvo a mi papá grande. ¿Sí? Yo no sé, pues mi tío era joven, casi andaba, bueno. Era el último, fue el último de todos. Sí, fue el último, mi tío. Pero digo grande porque como nosotros los tuvo y ya no lo vimos. Muchos de nosotros ya no lo conocimos. Bueno, yo no me acuerdo de él. Sí, pues yo soy de los de en medio. No, mi familia del abuelo es bien grande, muchacho. No, nomás calcúlale, creo que tuvo, a ver, no, entre 9 y 10 hijos tuvo. No quiero ser cuenta, persona entre 9 y 10 hijos tuvo. ¿9? Tuvo 9 hijos. Nomás con contarles que mi tía Gruelia tuvo 16 chamacos. Mi papá tuvo 12, ¿el tuyo? 9. Mi tío Damasio tuvo 12, que es el papá de Adriana. Mi papá tuvo 9. Mi tío Nicho tuvo, no sé, como unos 10. Mi tío Sebastián es el único que tuvo menos. Pero ni fueron tan... No, ¿cuál menos? También tuvo como 9. De 9 para arriba, si fuera el requisito, decía mi abuelo, tú me vas a traer nietos, de 9 es el límite. El que tenga menos, lo desheredo. El que tenga menos chamacos, lo desheredo. Y a todos hacer lo que se debe de hacer. Cachondeando. Andaban reapurados, pelándose las rodillas para lograr la cuota. Ya me imagino. Cuando te escuche mi tío va a decir, este muchacho recabrón. Que escuche mi papá mis en vivos. ¿Qué voy a hacer? Va a venir a visitarme, ya te había dicho, ¿no? No, ¿cuándo? El 5 de agosto va a venir. Ah, qué bueno. Pues y voy a hacer en vivo y si está aquí, ¿de qué voy a hablar, muchachos? No me gusta ser, ¿Vela? sí, no me gusta ser grosero enfrente de ellos. ¿De qué voy a hablar, muchachos, ese día? Y mi mamá, que es religiosa, pues, a ver, protégenos, Señor, con tu espíritu, mijo. Ponlos a rezar todos los del TikTok y el Facebook y YouTube. Ni modo, muchachos. Purísima, hijo, ¿cómo Ay. puedes decir eso? Ay, no, mijo, de veras, ¿por qué no te amarras la lengua para decir esas cosas? Amárrate esa lengüota, mijo, yo no te enseñé esas cosas. Yo sé que no me enseñaste eso, mamá, pero te acuerdas que nací en el Clecuil y caí de cabeza. ¿A poco sí no haces nada? Nací en la cocina, bueno, ahí en la casa, no en la cocina, pero ni sé dónde, pero ahí adentro en la casa. Mi mamá me confundió con un pedo. Ay, santo. No exagere. Ahora sí, doña Adela va a salir, pero persinándose del coraje de lo que está diciendo. Le aflojó y caí en el suelo. No sé. Doña Adela, si escucha eso, haga de cuenta que no escuchó, solo está haciendo todo contenido. Ya, doña Adela, ahorita está. Ay, ahorita todavía. Bueno, ya se pararon, ya es tarde, ¿no? Por las 8 ya, ¿no? Ay, no, de veras, qué cosas tan feas dices. No.
Y esa fue la historia, ¿no? De los viejitos, que los dejen, que digan sus cosas, no los maltraten. Los viejitos son una joya, de verdad. Yo cuidaba de una señora, Ana de los Lujos, que te digo, bueno, allá en México. Como me contaba historias, me gustaba mucho escucharla. Sí. Historias, igual era grande la señora, ¿no? Te contaban las historias de sus tiempos, ¿no? Sí. Son dos esas. ¿Eh? Pásame. Oh, sí, cierto, mojeira, los tantitos, los Ahorita. boloncitos, ¿no? Son de chicharrón Sí, todavía. estaba yo creyendo que eran de los. Y no, sí, pues el abuelito siempre contaban sus historias. Y yo era, pues ya mi papá, pues a veces mi abuelito, a veces yo le pregunto, pues es que mis papás, yo, por ejemplo, a mis hijas, muchachos, aunque no me pregunten, trato de platicarles toda la historia, porque mis papás, si no le pregunto a mi papá de su historia, pues no me la cuenta. Pero sí, pues la historia cuando era chiquito, no sé cómo era mi papá de chiquito, si era travieso, si era, no sé cómo era. Era guapo el viejo, ¿no? Pues yo, si me ven a mí, así era él. Adriana se me queda viendo. ¿Y sí tiene los ojos de color, no? Sí, tiene sus ojos verdes. Verde. Mi papá tiene sus ojos verdes, yo los tengo claros. A mí no me salieron verdes. Pero sí hay. Nadie salió con los ojos de mi abuelo. No, sí, sí. Adrián tiene los ojos así. ¿No te acuerdas de Adrián? Tenía azules, ¿no? No, los tenía verdes. O azules, creo, ya ni sé si eran verdes o azules. Ya no los Mi recuerdo. mamá que eran azules. ¿Sí? Creo que sí eran azules, yo no recuerdo. Ya no recuerdo eso. Y y pues esa es la vida de los viejitos, muchachos. Si es que lo que quiero decir es que platiquen con ellos, no, ténganles paciencia, muchachos. Recuerda que cuando tu papá fue niño, ellos lo atendieron, les dieron amor, los escucharon. A mí no me escucharon. Mi papá era regacho, así la gente dice. Ya, quítate ese pinche resentimiento, ya, que mi papá era regacho, ya, quítate. Aunque haya sido gacho, fue lo que aprendió. Así lo educaron a él. ¿Qué estás ahí con ese pinche resentimiento? Si tú lo mismo que hizo tu papá contigo, estás haciendo con tus chamacos también. Ay, yo no hago eso, no, desgraciado, no te das cuenta, pero es lo mismito que estás haciendo porque eso aprendiste. ¿Verdad, Adriana? Sí. No digas que no. Tienle paciencia a tus hijos. Y antes de echarles un pinche grito, piensa lo que vas a decir. Esto me lo decía mi mamá. Así hablaba mi mamá o mi papá antes de abrir la boca. De verdad. Luego ahí tenemos los niños que nos odian a nosotros. Tú odias a tus papás, tienes resentimientos con tu papá y ahí se va la cadenita. Ay, papá. No te voy por ella. No, si esta está. No los hubieras mojado aquellos, Mateo. ¿Cuál? Oh, ahorita tengo uno. Rapidito, como un fuerte. Porque tengo grasa abajo. ¿Mandé? Sí, hay mucha grasa ahí. ¿Oh, sí? Ok. Ay, Diosito Santo, protégenos, Señor, con tu espíritu. Y pues sí, pues ahora aquí estamos. Ceci está haciendo allá. Está haciendo, Ceci no la ven casi. Y aquí pues nomás ven las manos de Adriana, ¿verdad? Pero Ceci está haciendo los tacos de. Como no cabemos aquí, pues está haciendo los tacos de. ¿Cómo se llama? Veganos. Y Adriana, pues aquí calentando tortillas. Y pues los demás todavía no llegan. Enseguida llegan, empiezan a prepararse sus Estoy calentando tortillas, envolviendo los tacos y poniéndolos en la olla, Mateo. Ah, no, nomás está calentando tortillas, ya me reclamaron, ¿verdad? ¿Ya vieron? Van a decir que huevo. Bueno, nomás está ahí calentando tortillas. No, y Adriana está poniendo los tacos ahí, va madres. Trabaja rápido, Adriana. Pero ahí va, madres, se le enredan las pinches manos, pero ahí va.
Pone tortillas, saca tortillas, pone tacos, moja tacos y yo me la llevo reconcha. Hoy lo otro. Aquí es lo más pesado, prima, aquí donde estoy, ¿sabías? Joder, sin gas siente re duro, re feo, la espalda aquí. Arde, ¿verdad? Sí. Y pues esa fue la historia, muchachos. No sé cuánto llevaré en YouTube, pero no me gusta hacer videos de más de media hora. ¿Qué? No lleva 10 minutos, que se me ha cortado ese video, ¿eh? ¿Por qué no? Pues que entre más largos, la gente menos los ve. Me aburre. Sí. Y pues en vivo no, porque pues ahí va cambiando la gente. Muy buenos días, gente. Estoy haciendo tacos de chicharrón, tacos de papa y tacos de frijol con cuerito. Y este es el taco de papa con queso panela, para que vayan ustedes a comer allá a los puestos. Estamos allí en Bali, aquí por el Freeway 10, cerca del Freeway 10. La salida es Cedar, o también puedes salirte por la sierra. El otro puesto está allá pegadito al Freeway 15 en la salida Sierra, yendo hacia las montañas, dirección a Las Vegas. Allí está el otro puesto en la salida Sierra, y el otro está más allá, como 20 minutos más para allá, la intersección del 138, yendo para el lago, que está ahí en una gasolinera que se llama Chevron. Ahí estamos también. Ese puesto está para todos los que van para Las Vegas, pero también para los que están allá arriba, en el Alto Desierto. Todos los que están en Victorville, Hesperia, Phelan, Oak Hill, todos ellos, ustedes, no, Oak Hill no se llama Oak Hill, no me acuerdo cómo se llama. Todos ellos pues pueden bajar ahí o bajan ahí a comprar sus tacos ahí. Eso es para los de allá arriba, muchachos. Por eso es que está un poco lejito. Son para los de Victorville. Son 55 de papas. Ok, ya casi termino. Pajaritas a volar cuando acaban de nacer, la colita de nave. Pajaritos a volar. Pues, ¿qué quieres? Así nací, Adriana. Pues, ¿qué quieres? No te digo que caí de cabeza. No estoy diciendo nada. Ay, no me le va a hacer. Ay, no, de veras, qué muchacho tan Y no les dejes espacio, a mí se me olvida. criado. Ay, Diosito santo. Muchas gracias, gente bonita. ¿Cuántos son? 55. 55. Por estar aquí haciendo tacos de canasta conmigo. Muchas, pero muchas gracias. Y esa es la vida de hoy de mi papá y de mi tío, que son los que quedan. Mi papá, pues ahora bien cariñoso, pero de joven era una fiera, ¿verdad? No le guardo ni un resentimiento a mi padre. Los quiero mucho a los dos. Mucho, pero mucho. Yo ya les he platicado que algún día los senté aquí y platiqué sobre todos mis resentimientos que tenía, las injusticias y todo, que después voy a hacer otro video para los nuevos que han escuchado sobre eso. Me gusta compartir. Mi vida es bien importante compartir tus dolores, tus tristezas, porque la gente aparte de que pues escucha tu experiencia, pues les puede servir para decir, cabrón, ese señor tiene razón, yo con mi viejito tengo un chingo de resentimientos. Habla y siéntate con ellos y diles lo que sientes. La forma de dejar las cosas es aclararlo, no aclararlo a chingadazos, ni tampoco hablando pestes de lo que están diciendo. No, siéntate ahí, platica cómo te sintiste por la injusticia que sucedió contigo y decirles. Cómo a mis hermanos más grandes les pegaron y a mí ya no me tocó ni un golpecito, ¿eh? No, pues yo pienso que los papás van teniendo paciencia y aprendiendo que cometieron errores. Entre más hijos tengan, menos los más últimos menos les van a golpear. Y ¿para qué vivir con resentimientos con el viejito? Si yo digo, imagínate tu papá, ¿qué le sucedió cuando estaba joven, cuando estaba niño? Dime qué le sucedió. ¿Te chingaba un chingo tu papá? ¿Sí? ¿Te fregaba un chingo? Exactamente eso hacían con él. Porque antes, y más antes, cuando se decía
Al niño hay que educarlo a palos y a pedras. Entre más le pegues, más educado va a estar el chamaco. Así es que chíngalo. A ver, señor. ¿Eh? También la educación de antes tenía más valores que la de ahora. Bueno, se han perdido los valores, pero los valores no se introducen a madrazos, ¿verdad? No. Pero sí, o sea, también hay que inculcarle valores a nuestros hijos. Nuestros padres nos inculcaban muchos valores, yo ya lo he dicho anteriormente. Que bésale la mano a tu tío, ay, la trae remugrosa, fue a ordeñar las vacas, las trae hasta miadas. Así se las teníamos que dejar, ¿eh? Bésasela, es tu tío. A ver, tío, un huequito limpio de tu mano. No, pues aquí. Ay, ya. Yo tenía un tío por parte de mi mamá que cuando le besaba la mano, si no se la besaba bien, me la empujaba así hasta me mordía yo los labios. Tenía que darle bien el beso a la mano. Sí, pues sí. Sí. Yo haría lo mismo, nomás veo que el pinche chamaco medio me... Ay, a mí, mis tíos, sí. Yo me besa la mano el muchacho. Ahora ya no se la beso a mi papá. Sí, así a mí. Yo ya no le beso la mano a mi papá, pero no se la beso porque siento que él tiene pena ya. No, pero a mi papá le doy su besote en su cachete. No sé si le guste o no, pero cuando me viene a visitar yo le doy su besote en su cachetote. A mi papá, un abrazo, un beso. Al viejo. Y hoy cariñoso mi papá, matellito para acá, matellito. De joven me dio mis chingas re bonito, ¿verdad? Pero yo he hablado mucho con él y le he dicho, papá, el día que yo me muera y existiera el renacimiento, nazco de vuelta en tu seno, en tu familia. Gracias por la forma como me educaste, porque hiciste un hombre hecho y derecho que se enfrenta al mundo sin ningún miedo. De verdad, porque así fue, así era antes. Ahora los chamacos no quieren salir porque les da miedo todo. Los educamos sin valores, sin principios. No les tuvimos tiempo, les aventamos el pinche celular ahí. ¡Járale! ¡Ay, quédate, mijo! Enciérrate en tu cuarto y ponte a ver, jugar tu juego favorito. ¿Cuántos son, Adriana? Ya me pasé. Ah, no. Ah, los tuyos son frijol. ¿Eran cuántos? 55. 55 de frijol igual. Yo llevo 30, déjame los 30. quito. ¿Ah? Dame sin poner grasa. A ver. Déjame los quito aquí porque no los cambié tú. Ah, cabrón. ¿Cuántos eran? 30. 30. Ahí están, 30. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer la colita. 25. Ok. Eso es por lo que más me gusta esa madre, porque si no pierdo el hilo. No pierdas el hilo. No pierdas el hilo. Sí, muchachos. Y aquí está Adriana, que también, pues, Adriana aquí nos está ayudando a hacer tacos. Ella ya no la chingaron. Pinche envidia que tengo. De veras no, yo mi padre no. Pero qué tal a mi compadre Miguel y a la mola. Por eso Esa digo, mola. no sé en qué estaría que a ellos les pegaran. A esa mola la agarraba de carrilla re bonito. Nunca se me olvida cuando dejó arriba de un remolque. Todos se bajaron. La mola quería ir con nosotros. Lo subió un niño chiquito a un carro. Lo subió de esos carros grandes. Un remolque. Bajaron todos y el chamaco se quedó ahí arriba. No lo bajaban. Papá, bájame de aquí, papá. Bájame del carro, papá. Bájame. Era re enojón la mola. Todavía es bien enojón. Y no lo bajaban y se reían como hacía sus berrinchitos. Pásamelos de grasa, por favor. Pero ahorita que me baje yo, papá, vas a ver, voy a voltear esta madre. Desde chinga tenía como 6 años y era re grosero. Voy a bajar bajando de esta chingadera. Vas a ver, voy a voltear esta madre. Y lo bajan y busca una pala y ahí anda palanqueando las llantas de la remolque queriéndolo voltear. De 6 años y así de rebelde. Híjole, sí, muchachos. Entonces, siguiendo con la plática, pues escuchen sus historias de los viejitos, porque ya no tienen con quién platicar. Ya no, muchachos. Y ahora nomás les queda platicar sus anécdotas con los nietos, que a veces los escuchan y empiezan a bostezar.
tanta sabiduría que hay en un señor. Ay, pero si mi abuelo ni fue a la primaria. Sí, pues no tiene que ver con la primaria. Tiene que ver con el conocimiento de la vida. Llora. Le movió el tajo y no quité el incorrecto. Chiflado, mira tú. Ya me estaba yo quemando, se me calentó el hombro. A ver si de acá puedo. Ay. ¿Qué se le puso? Esta cosa. Ay, le atiné. Ay, le atiné. ¿Cómo vamos? ¿Qué horas son? Van a ser las 7. Son las 6:39, 6:40. Ok. Y acabamos, nos falta vale. Sí, ahorita lo hacemos. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer la colita. Andemos a ver, plip, 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 plip. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos. Y faltan de estas, ya voy a terminar, ¿verdad? Ya voy a... 5. Me voy con este tren que va con rumbo al sur. Y quiero... Este pedazo es trompa. Pero está un poquito duro. Esto no lo voy a hacer. Y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Yo pensé que hoy no ibas a hacer chicharrón. No voy a hacer chicharrón. Entonces, ¿por qué sacaste la cara? Ay, ese Elwin pensará que soy un burro. Que no, yo no hago chicharrón hoy. Oye, ahorita voy a ver, porque qué tal si no alcanza. Ay, este compa. Te digo. No, pues si voy a hacer frijol, si ya llevo 2 días madreadón. Al menos que no haya por emergencia, voy a tener que ser. Buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, gente. Ay, comenten, digan algo, porque nomás me están viendo, pero no veo comentarios. Que pongan ahí. ¿Tú no tenías un abuelito? ¿Te platicaba cosas? Sí, pero la mandaba ya a la chingada. Bueno, pues no. Tampoco. ¿Habrá personas que mandan a la fregada a sus abuelitos? Sí, hay, ¿verdad? No, sí, hay. ¿Cómo no? Ahí ponlos en el plato, Adriana. Yo los salgo. Sí, ha de haber, ¿cómo que no? Son los últimos, ¿verdad? Sí. ¿Aquel de allá también? No, este ya va a ser de acá. ¿De chicharrón? Sí. Espérame, ya voy. Está bien, ahorita todavía ni llevo nada. No, muchachos, pues sí, eso fue la historia hoy de los viejitos, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a otra historia. ¿Qué historia podría yo platicar? Ya la tenía yo en la cabeza. El miedo, voy a hablar del miedo. El miedo es la base de que no hagas nada en la vida. El miedo, vamos a hablar del miedo. Bueno, déjame despedir. Muchas, pero muchas gracias a YouTube. Gracias por haber visto este video. Suscríbanse al canal, háganle like con ese dedo panzoncito que tienes. Suscríbete, comparte la información que por algo te ha de servir. Sí, no, pues aquí pues platico cosas de mi experiencia a mis casi 60. Algo te ha de servir a ti que tienes 20, 25, a los chamacos, ¿verdad? ¿Verdad, Adriana? Ya dijimos que sí. Ay, Diosito santo, de veras.